Mis hermanos, qué felicidad es poder estar nuevamente aquí con ustedes. Cuánto gozo hay en nuestra vida y siempre le decimos al Señor cuántas cosas harás con tu pueblo a favor de ellos. Que nos bendiga, que nos llene de su presencia y que podamos decir, Señor, muchas gracias por este día que nos ha dado y que tenemos la oportunidad de abrir nuestros ojos, de abrir nuestros labios y bendecir al Dios de los cielos y decirle con todo nuestro entendimiento, gracias por ser nuestro Dios. Y también le damos gracias y le damos la más cordial bienvenida a esta transmisión de la Iglesia El Camino de la Fe. Queremos que en este tiempo el Señor traiga algo especial y que nos bendiga, como dice su palabra, con toda suerte de bendición en estos momentos que vivimos y que sabemos que el Señor nos dará la victoria y que saldremos hasta la otra orilla y podamos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y que hoy podamos decirle, Señor, gracias, gracias por estar con nosotros. Y antes de iniciar esta reunión, hermanos, queremos solamente hacerle una cordial invitación para que usted nos acompañe todos los sábados a partir de las 7 de la tarde en la enseñanza que nuestro pastor Natividad Ramos está llevando a cabo sobre el libro de Apocalipsis. Verdaderamente que estamos siendo llevados de las manos para, hermanos, ver este contexto de los últimos tiempos. Tiempos en el cual la tierra vivirá un tiempo de grande angustia. Pero la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tenemos una grande promesa y esa es de que Cristo Jesús viene pronto por su pueblo. Así que le invitamos para que usted esté con nosotros. Y vamos a iniciar con un pasaje de la Escritura que está en la carta a los Hebreos capítulo 1. Y vamos a leer del verso 1 en adelante. Y dice su palabra: es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuesto de los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. Por la fe Enoc, traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuere traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir simiente y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que le había prometido. Por lo cual también de una, y esa ya amortecida, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla de la mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido la promesa, sino mirándola de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto tenían tiempo para volver, empero desearon lo mejor, es a saber, la celestial.
por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Y con ese mismo gozo, hermanos, y con esa misma fe, es que nosotros, la iglesia de Jesucristo, esperamos esa grande promesa de que tenemos una patria mejor. Y yo sé, hermanos, que en estos tiempos que nos ha tocado vivir de la pandemia, el Señor dijo una gran verdad, que cuando Él viniera a la tierra hallaría fe. Y eso estamos viendo. Yo sé que mucha gente ha sido muy golpeada por enfermedades, por muertes. Mucha gente se ha quedado sin trabajo. Han perdido muchos bienes. Pero la pregunta es, ¿y acaso hemos perdido la fe? Porque si no hemos perdido la fe en el Hijo de Dios, entonces estamos listos para continuar. Y que esta mañana nuestra alabanza pueda plasmar un cántico nuevo, que esta generación pueda decirle al Señor: Señor, creemos en esa fe gloriosa de Jesucristo, en su mano poderosa que nos sacará sobre todas las adversidades y todos los problemas que la vida tenga. Poco a poco vemos dimensionados que el Señor nos está sacando. Y podemos decirle: Señor, gracias. Y tener un momento de gratitud y adoración para decirle: Señor, ¿cómo no adorarte si eres mi Dios? ¿Cómo no bendecirte si cada día tú nos bendices? Que el temor que hay en nosotros, el miedo, sea erradicado en el nombre maravilloso de Jesucristo. Que con profunda alegría podamos decirle: Señor, somos fieles a tu persona y somos fieles a tu palabra. Mis hermanos, yo quiero invitarles para que usted que está caído sea levantado en el nombre de Jesucristo. Usted que está enfermo, en esta hora el Señor Jesucristo, a través del mensaje de la palabra de Dios, le levante, porque en Cristo Jesús hay poder. Que en esta hora nuestra familia pueda doblar rodillas y pueda decirle: Señor, aumenta nuestra fe para que el día que tú vengas nos encuentres listos. Y con ese gozo y con esa alegría es que en esta mañana nosotros vamos a cantarle, porque sabemos que el Señor dará cumplimiento a su palabra y que tendremos una patria celestial donde moraremos por toda la eternidad. Así que con gozo y con alegría cantemos alabanzas a esa preciosa fe de Jesucristo, el Hijo de Dios. No digas tengo miedo, no digas qué pasará. Dios te puede proteger, no tienes que temer. Estás al lado de Jehová. Si tienes fe, podrás mover montañas. Si tienes fe, el miedo se te va. Con los ojos de la fe, si miras puedes ver la potente mano de Jehová. Si tienes fe. Tantos ejemplos fieles, tantas vidas de lealtad, por su fe y amor, aguante y valor, muy pronto se levantarán. Si tienes fe, podrás mover montañas. Si tienes fe, el miedo
tienes fe, eres poderoso, le haces frente al león. Puede rugir, mas Dios está detrás de ti, brindándote su protección. Dios cumplirá muy pronto lo que nos prometió. Ya ves el final, muy poco queda ya para la victoria de Jehová. Si tienes fe, podrás mover montañas. Si tienes fe, el miedo se te va. Con los ojos de la fe, si miras puedes ver la potente mano de Jehová. Si tienes fe. Si tienes fe. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más que a ti, Jesús. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti, Jesús. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No pondré mi fe en nadie más que en ti. No pondré mi fe en nadie más que en ti, Jesús. No pondré mi fe en nadie más. No pondré mi fe en nadie más, porque solo tú me puedes sostener. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más que a ti, Jesús. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No daré mi vida a nadie más que a ti.
Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres glorioso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, tu gloria llene ahora mismo este lugar. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres glorioso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres glorioso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Que tu gloria llene ahora mismo este lugar.
lugar, este lugar. Queremos celebrar, cantaré a Dios, cantaré un himno nuevo. Queremos celebrar, cantaré a Dios, cantaré un himno nuevo. Yo voy a alabar, cantaré un himno nuevo. Yo voy a alabar, cantaré un himno nuevo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Él es Señor Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová el Señor, Dios poderoso, Señor de Israel, la roca eterna. Él es Señor que nos puede restaurar. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Señor Jehová, Dios poderoso, y es gran Señor que nos puede restaurar. Queremos celebrar, cantaré a Dios, cantaré un himno nuevo. Queremos celebrar, cantaré a Dios, cantaré un himno nuevo. Yo voy a alabar, cantaré un himno nuevo. Yo voy a alabar, cantaré un himno nuevo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Señor Jehová, Dios poderoso, y es gran Señor que nos puede restaurar. Yo voy a alabar, cantaré un himno nuevo. Yo voy a alabar, cantaré un himno nuevo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Él es Señor Jehová. Qué tiempo tan especial para nosotros, hermanos, este tiempo de alabanza, porque el día que el Señor nos lleve ante su presencia, día y noche le vamos a cantar y vamos a glorificar ese nombre tan especial. Y esta mañana voy a dejar este lugar a nuestro pastor, el hermano Natividad Ramos Ramos, para que él comparta el mensaje de la palabra en esta serie de mensajes que llevan por título La ruta ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Mi hermano. Muy bien, mis hermanos, pues verdaderamente no hay jamás ninguna razón para estar tristes, para estar desesperados, porque las promesas del Señor Jesús se cumplen siempre. Y aquellos que por alguna razón tienen una plegaria de hace mucho tiempo, una petición, y no han visto respuesta, déjeme decirles lo siguiente: Dios siempre contesta. Entonces, Él tiene su tiempo, pero usted tenga la seguridad de que lo va a contestar.
y siempre nos ha ayudado. Muy bien, pues entonces entramos al mensaje de esta mañana en esta ruta ministerial del Señor Jesús, que hemos estado pues reflexionando en el capítulo 7, ya en Jerusalén, de nuevo el conflicto, y ahora el capítulo 8 nos tiene atrapados de la misma manera. Y yo voy a leer el capítulo 8, versículo 37 al 44. Vamos a leer. Dice así: sé que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y dijéronle: nuestro padre es Abraham. Dícele Jesús: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijeron entonces: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he venido. He salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Ahí vamos a dejar la escritura, la lectura de este pasaje del Evangelio de Mateo, y pedirle al Señor que nos bendiga esta mañana, que la palabra entre en nuestro corazón, que su Espíritu produzca en nosotros ese gozo de la fe, ese gozo de creer en su Hijo amado Jesucristo. Padre, bendícenos este día. Amén. Gracias a Dios. Pues mis hermanos, en realidad que estamos muy agradecidos por la vida. Yo siempre en la mañana, en la madrugada que oro al Señor, le digo: te agradezco mucho el día que me acabas de dar. Te doy gracias por la vida. Y una vez más, mis hermanos, estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Y la verdad, debo decir, el pasaje nos ha atrapado a causa de los conceptos que el Señor Jesús ha vertido sobre aquella gente de Jerusalén. Y una de las cosas que se ha hecho muy notoria es que la incredulidad hacia la persona de Jesús era una condición dominante en aquellas gentes. Y realmente yo pienso que en gran parte el problema que traían es que les había hablado de su pecado. Y allí es donde ellos resintieron el golpe. El Señor les ha hablado también buscando convencerlos que creyeran en Él. O de lo contrario, morirían en sus pecados. Esto precisamente hizo estallar el conflicto. Ellos no lo asimilaban, porque no podían entender, concebir ni la más mínima idea que un hijo de Abraham
pudiera tener ese fin. Hablaba a pecadores que no creían ser pecadores. Y a causa de esa manera de pensar, el entendimiento de esa gente se vio en dificultades para creer al Señor sus palabras. Y ante esa dificultad pensante en la que se debatían sus almas, es que en corto tiempo, por 2 veces les hace una solemne advertencia, diciéndoles que si no creyeran en Él, en sus pecados habrían de morir. El problema fue que al hablar de sus pecados, de la posibilidad de ser pecadores, ellos pusieron el grito ahora sí que en el cielo. Entonces los plantea en realidad que no tenían alternativa, porque fuera de Él, con nadie se obtiene el perdón. Fuera de Cristo, que yo lo dije en un mensaje pasado, puede usted decir que cree en Dios, que cree en el Padre, pero si no cree en el Hijo, usted no tiene nada. Así que veamos, esas enseñanzas tenían perplejos a los judíos. Y fue en medio de esa perplejidad que les hace otra declaración. Cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy. Y dice Juan que hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Juan da por hecho que se convirtieron en creyentes a partir de ese consejo. Y entonces yo le pregunto a Juan, al oír que cuando fuera levantado entenderían que él era, ¿estaban entendiendo que iba a ser crucificado? No, porque además de ser levantado en la cruz, no fue lo que ellos entendieron, porque un judío no creía que el Mesías podía ser crucificado, ni siquiera que podía morir. Y ese verbo que se usó, levantar, cierto que implicaría ser puesto en alto sobre algo, pero también hay una acepción que significaba que lo pondrían en un lugar de honor. Cuando el Hijo del Hombre se ha puesto en ese lugar de honor, entonces cambiaba el entendimiento y la percepción de ellos, y que esto lo harían ellos. ¿O acaso no les dijo, cuando levantareis al Hijo del Hombre? Lo voy a hacer de otra manera más directa. Cuando ustedes, es como si les dijera, cuando ustedes me pongan en un lugar de honor, entenderéis que yo soy. Vea eso, puesto en un lugar de honor, un lugar de altísima dignidad. Eso sí esperarían del Mesías. Y creyeron en él a causa de que les habló de esa manera. En cambio, ningún judío había sido enseñado jamás que el Mesías tendría que morir. No les habría de decir que sería crucificado, porque rechazarían de inmediato esa cuestión. Era la cosa más ajena a su fe mesiánica. Así que yo le dije a Juan, porque me metí a esa reunión, y le dije, así que ahora
hay muchos creyentes, Juan. Pues Juan escribió y dice, muchos creyeron. Yo diría que supuestamente muchos creyeron en él. Este es un fenómeno contemporáneo que usted ve en esta generación. Una fe supuesta, una fe de opinión, una fe superficial. Y es cuando Jesús decide hacerles lo que llamé como la prueba de la superficialidad. Grave es esa expresión, la prueba de la superficialidad. Y dije que esta condición es característica de esta generación. Es decir, que le digan que es un creyente, yo soy creyente, yo soy cristiano. Es muy común oírlo, con tanta confianza que se lo dicen, con tanta seguridad. Sin embargo, domina en ellos solo una fe de opinión, una fe superficial. Así que el Señor Jesús les hace un desafío. Y note que les dijo, según el versículo 31, y decía Jesús a los judíos que habían creído en él. Juan anota eso así, los que habían creído en él, no a otros. Vea lo que les dijo Jesús a esos que dijeron que ya creían. Le dijo, si permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Discípulos? ¿Debieron decir ser sus discípulos? ¿Cuándo nos comprometimos a tanto? ¿Esto lo oye usted decir a esos supuestos creyentes contemporáneos? Eso los alarmó. Y de nuevo debo señalar que esta generación en la que vivimos, yo la llamo la generación del no compromiso. Algo así como, bueno, yo le sirvo a Dios, pero le sirvo a mi manera. Si es así, déjeme decirle algo esta mañana, o este día, póngalo en su corazón. Usted no tiene corazón de discípulo. Pero ¿qué cosa es ser su discípulo? Como siempre lo hago, y por casi toda mi vida ministerial, le pedí al griego que me ayudara para entender exactamente qué quería decir lo que Jesús les dijo. Y me dice, es lo que hace un aprendiz. Que esa era la definición más sencilla. Pero que otros iban más lejos de ser discípulo. Significaba también uno que se hace partidario. Y si es a eso a lo que ellos entendieron, le damos entonces sentido. Entonces un discípulo es uno que toma partido con Cristo. Esto es interesante esta mañana o este día en su corazón. ¿Ha tomado usted partido con el Señor Jesús? ¿No le suena eso a compromiso? Cuando usted cita y dice, bueno, eso dijo el Señor Jesús, eso dice su palabra. De alguna manera usted está mostrando un compromiso. Pues ese era y el desafío que sigue siendo el día de hoy. Comprometerse con el Hijo de Dios. ¿Qué tan comprometido está usted con el Señor Jesús? ¿Es hacerse solidario?
Pero si usted se hace solidario, una buena noticia para usted este día. El Señor Jesús se hará también solidario con usted. Entonces, si es así, bien vale la pena que usted se decida por solidarizarse con el Señor Jesús. O de lo contrario, en sus pecados morirá. Pero el Señor Jesús va más allá de eso y agrega: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esa declaración del Señor Jesús, esas palabras, arrojan más luz a lo que en realidad el Señor Jesús quería de ellos. Lo que el Señor Jesús quiere de usted, que quiere de mí y de todos los creyentes, se dicen creyentes en el mundo. Y otra vez preguntamos, ¿y qué es eso de permanecer en su palabra? No propiamente en sus palabras, en su palabra, como una cosa absoluta. Mediten esto. Significa no moverse de ellas, quedarse ahí, no más porque el Señor Jesús lo dijo. Eso ha sido algo de mucho de toda mi vida, no más porque el Señor lo dijo. Y si lo dijo Él, entonces así es. Me hago solidario. Haga que eso norme su criterio. Apéguese a su palabra y le voy a asegurar, verá lo que sucede, que ha de ser maravilloso. En nuestra experiencia, apéguese a lo que el Señor Jesús y en todo le irá bien. No le respondieron. Pero entonces el Señor Jesús decide hacer una incisión más profunda en sus almas. Ir todavía más hondo. Quería ver sus almas. Y les dice ahora algo que yo pienso que los hizo saltar. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os libertará. Otra dice, os hará libres. Y ante todas estas declaraciones del Señor, la alarma en todo ese auditorio crece. Y habrán de gritar con una profunda inconformidad. Libres, dices que seremos libres. Pues ¿de quién somos prisioneros? Fue una manera de decirle al Señor Jesús que en eso mentía. Estaban tratando al Señor de mentiroso. O que por lo menos estaba en un error. Nunca se atreva a decir que el Señor Jesús ha cometido un error. Vea en qué han ido quedando esos supuestos creyentes. Dígale a Juan, mira Juan, teníamos tantos, mira, muestro cómo han ido quedando esos supuestos creyentes. Se han ido poniendo del lado contrario del Señor Jesús. Y hasta dirían, bueno, estamos de acuerdo con Él en algunas cosas, pero no en todas. Pero si eso lo vemos con más rigor, al desmentirlo
Por supuesto que era una manera de llamarlo mentiroso, astuta, sutil. Y es entonces cuando el Señor Jesús responde a la pregunta: ¿cómo dices que seremos libres si jamás hemos servido a nadie? Porque nosotros somos simiente de Abraham. Pues nosotros somos simiente de Abraham. Somos de casa. Sin embargo, son sorprendidos por lo que les dijo el Señor Jesús. Miren, todo aquel que hace pecado, ustedes dicen que no son siervos de nada, pues todo aquel que hace pecado, siervo es del pecado. Pero yo les ofrezco la salida a esa esclavitud. Pues les dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y sabe qué significaba todo lo que Jesús les dijo? Significa que si Él te perdona y te libra del pecado, deja al hombre exento de la culpa ante Dios, ante el tribunal de la justicia. Qué cosa tan maravillosa es que el Señor Jesús con su sangre ha limpiado nuestro pecado. Quedarían exentos. Sin embargo, insistieron en su vieja credencial. ¿Cuál credencial? Que es muy común que se exhiba eso. Nosotros, ¿no sabes quién soy? Hombre, somos hijos de Abraham. Lo que querían decir es que ser hijos de Abraham y ser pecadores era incompatible. Que si eras hijo de Abraham, no podías ser pecador. Y yo digo, caray, ¿cómo se las ingeniaban para defender su pecado? Bien decía un antiguo predicador que hilaban fino para quererse escapar del lugar a donde el Señor Jesús los había llevado y sin salida, y se pusieron a defender su pecado. Es entonces cuando Jesús acepta algo así como: así que ustedes dicen que son incompatibles ser hijo de Abraham con ser pecador. ¿Usted quiere entonces hablar conmigo de incompatibilidad? Muy bien, pues hablemos de incompatibilidad. Porque Él sabe que son simiente de Abraham. Y por eso esperaba de ellos mejores cosas. Y descubre lo que no se hubiera esperado de esos que seguían, según Juan, eran creyentes. Y les dice: sé que soy simiente de Abraham, pero procuran matarme. Está razonando con ellos, está argumentando. Y lo interesante es que nadie lo negó. Por lo que Jesús les ha demostrado que son moralmente incompatibles con Abraham, porque si quisieron salir por allí, por esa ruta de la incompatibilidad, el Señor Jesús dijo: acepto entonces que hablemos de incompatibilidad, y les ha demostrado que son incompatibles con Abraham. Pues qué condiciones había en su alma. Hasta cierto grado habían creído en Él, pero al abrir sus corazones, exhibió que estaban llenos de odio. Y pienso, ¿cómo es que se pueden dar en el alma de muchos tan profundas contradicciones? Parecían convencidos y hasta humillados, pero rechazaban ir más allá con Cristo. Hay un supuesto creer de algunos que luego se convierten en duro rechazo, pero aún más procuraban matarlo, buscaban la manera de lograrlo. ¿Por qué en muchos la palabra
la palabra de Dios no progresa en sus corazones. Hay quienes tienen años y años oyendo y la palabra de Dios no entra en sus corazones, no progresa. Jesús dijo, porque mis palabras no caben en vosotros. No tienen dónde ponerlas. ¿Por qué? Porque tienen toda su alma ocupada por muchas pasiones y no hayan dónde poner mi palabra. Lo ha notado, qué extraordinario argumento. Eso de que eran siervos del pecado era una pieza que no hallaron dónde ponerla en sus corazones, porque estaban ocupados de que eran simiente de Abraham. A grado que se sintieron muy dolidos por ese juicio que el Señor Jesús ha hecho de ellos. Pero el Señor decide llevar todo esto entonces a otro escenario. Si no lo resolvemos aquí, vamos entonces allá, para aclarar las cosas que pasaban en sus corazones, de su incredulidad, de su odio mortal que tenían. Usted dirá, hermano Ramos, ¿a cuál escenario? Pues vamos a llamarlo como el escenario de la paternidad. La paternidad de las cosas que se hacen. Veamos quién es el que inspira lo que yo hago. Interesante. Y lo que hacen ustedes. Y les dice en el verso 38, yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre. El Señor Jesús ha puesto ahora las cosas en una perspectiva ideal. Quiere ir a fondo de las cosas. Es decir, ¿quién está detrás de lo que ustedes hacen? ¿Quién origina? ¿O de quién ha venido lo que ustedes hacen? ¿Quién los inspira? Y diría algo como esto: mis obras están a la vista de todos ustedes. Les pregunto, ¿cuál de todas es mala? ¿Acaso he causado con ustedes un mal social? ¿Saben por qué? Porque todo lo que yo hago son las obras de mi Padre. Y a mí en lo personal, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Está presionando de veras fuerte. Y eso tenía una lógica. Si no soy pecador, luego entonces no soy mentiroso, como ustedes dijeron. Si no soy pecador, no soy mentiroso. Pero si no soy mentiroso, ¿por qué ustedes no me creen? Mis palabras no tienen dónde ponerlas, no caben en ustedes. Su alma está ocupada de otras cosas. Y esto es muy común. Cuando usted ve que la gente, pues sí, está bien, pero no llegan más que a eso. Porque sus almas están ocupadas por la maldad, por las pasiones. Pero lo que hacen ustedes, de querer matarme, de mentir sobre mi persona, de no creerme, ¿de dónde viene la inspiración? Tiene como fuente de inspiración, y aquí fue duro, tiene como fuente a vuestro padre el diablo. Me quieren matar. Vuestro padre el diablo es homicida. Hablan de mi mentira, vuestro padre el diablo es mentiroso. Eso lo sacudió.
Pero va a ser aún más directo. Vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro padre el diablo, de vuestro padre. Y aquí ellos entendieron muy bien que Jesús ni habla de Dios, ni habla de Abraham, sino que está hablándoles del padre del odio, del padre de la incredulidad. ¿Quién alimenta sus formas de pensamiento? Le pregunto yo esta mañana. ¿Qué cambio se ha dado en realidad? De supuestos creyentes a demostrar que eran hijos del diablo. Porque Juan nos había dicho a usted y a mí que ya muchos eran creyentes. Y Jesús ha de definir quiénes son en realidad esos muchos. Y resulta que de esos muchos se vinieron a nada. Y de supuestos creyentes quedaron como hijos del diablo. Porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él, homicida, ha sido desde el principio. Porque es él el que ha inspirado los homicidios en toda la tierra. Y de vuestro padre el diablo les inspira para que quieran matarme a mí. Luego, es torpe. Porque acaso no querían llevar a la muerte a Cristo. Ese grupo de supuestos creyentes quieren escaparse de esa encrucijada en que Jesús los ha metido. Y es increíble, yo estoy sorprendido. En todos los años de mi vida ministerial, siempre he tratado de descubrir la sutileza de la defensa del pecado. Y es increíble cómo muchos hombres aguzan su sentido, su ingenio, para negar su pecado. Lo justifican de mil maneras, sin justificarlo, porque el pecado no se justifica. Y otra vez le dijeron, se regresaron queriendo salirse y dijeron, no, nuestro padre es Abraham. Entonces el Señor Jesús los confronta y les dice, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Porque él nunca hubiera pensado matar a un mensajero de Dios. ¿Acaso no les he dicho que yo les hablo las palabras del que me envió? Y otra vez se las ingenian para defender su pecado. Yo no sé qué tan importante haya sido para usted esta reflexión del Señor Jesús, estos comentarios de un lado y de otro, para no aceptar que necesitaban salvación. ¿Y qué hacen? Intentarán desacreditarlo. Y esto es terrible. Cuando ya no encontraron cómo defender su pecado, le dijeron que era un endemoniado. Es decir, Jesús los había acusado de ser hijos del diablo. Ahora ellos voltean el papel y se lo quieren aplicar al Señor Jesús diciéndole, tú estás endemoniado. Y yo le pregunto a usted esta mañana, ¿cuál es su excusa? Pero Jesús cierra ese caso. Se terminó esto diciéndoles, vosotros todos me habéis deshonrado. Que esto, si lo asociamos con el capítulo 17 de Juan, cuando el Señor Jesús oró a su Padre y le dijo, Padre, yo te he glorificado en la tierra. Ahora pues, Padre, glorifícame tú, que en griego significa hónrame, porque aquí me han deshonrado, pero hónrame tú allá en el cielo, allá donde estuve contigo.
y les dice, pero ustedes todos me han deshonrado. Y en esa petición el Señor Jesús estaba quejándose a su Padre de la deshonra, de lo indignante de sus palabras. ¿Cómo va usted a salir de su pecado? ¿Cómo lo va a resolver? Necesariamente, la única manera es que Cristo perdone sus pecados, que usted crea en Él, que murió por usted en la cruz, que usted lo invoque y le pida y diga, límpiame, Señor, de mi pecado. Hazme un hijo tuyo. Y el Señor Jesús cambiará su vida, le dará un nuevo tiempo. Padre Santo, yo he presentado las ideas de tu Hijo amado Jesús. Y estoy sorprendido y he estado sorprendido siempre de cómo los hombres tienen esa agudeza para defender su pecado. Cuando que los hombres que aceptaron que eran pecadores y lo invocaron al Señor Jesús, sus pecados quedaron resueltos. Porque quedaron exentos, porque el Señor Jesús pagó por ellos. Padre Santo, que quienes me han oído puedan mirarse, Señor, en estas palabras del Señor Jesús, de tu Hijo, y puedan reconocer que son hijos del diablo o que son hijos de la maldad, pero que vienen a ti para que ellos sean hijos de Dios. Por Cristo Jesús te lo ruego. Amén.